Para ello, lo primero que voy a hacer es poner de manifiesto un hecho que casi nunca se habla de él, y es que cuando hablamos de invertir en bolsa, la clave es en qué bolsa. Si hubieses invertido en el SP500 en el año 2000 en adelante, habrías obtenido todavía un retorno de un 283% sin contar los dividendos, y si lo hubieses hecho en Eurostoxx 50, que es el índice de referencia en la zona euro, pues habrías obtenido una rentabilidad de un menos 14% a lo largo de los últimos 25 años. Como veis, la diferencia es abismal entre haber hecho una inversión en uno de los activos o en el otro. Si nos vamos, voy a poner el gráfico en pantalla grande para que no tape yo ninguna información. Si veis esta situación, uno diría que la mejor opción es invertir en el SP500, ¿no? Y es lo que debe pensar todo el mundo, porque cuando miramos cuál es la exposición a la renta variable en Estados Unidos, ha alcanzado el máximo de los últimos 11 años, solamente superado por lo que ocurrió en algunos momentos determinados, como antes de la crisis 2008 y luego lo que sucedió entre 2011, 2012 y 2013 con picos similares, pero estamos en una situación claramente extrema donde la mayoría de los inversores ve mucho potencial en la bolsa americana, pese a que el gráfico superior izquierdo lo que muestra es que las valoraciones que estamos teniendo ya en términos, tanto si lo miramos sobre resultados esperados como por resultados de los últimos 12 meses, como veis, la línea de color roja no está en los máximos alcanzados en 2021 o en la época de 2000, pero sí está muy lejos de lo que es la media histórica desde 1985, y lo mismo podríamos decir si calculamos ese mismo ratio en función de los resultados reales de las compañías de los últimos 12 meses. Tampoco estamos con la línea negra en los máximos absolutos de 2020-2021, ni tampoco en el año 2000, pero ya estamos en valoraciones relativamente exigentes. Si lo miramos en términos de CAPE, lo que sería un poco el CAPE ajustado, el Price Earnings Ratio ajustado, sobre las ganancias de los últimos 10 años, lo que descubrimos es que no estamos en techos históricos, pero sí en una de las tres lecturas más elevadas desde 1871, con la bolsa rozando máximos históricos, lo cual quiere decir que en términos de valoración al menos sí nos encontramos en una situación bastante extendida. Cuando miramos el SP frente a Eurostoxx, vemos que la realidad que se ha plasmado desde el año 2009 en adelante es una realidad donde el SP ha batido con creces a la bolsa europea, pero anterior al 2009 no era así. El estar invertido desde la década de los 90 y la primera década de este siglo, pues ofrecía unos retornos similares si estábamos en Eurostoxx 50 que si estábamos en el SP500, y fue a partir de este 2009 cuando nace ese outperformance continuo por parte de la bolsa estadounidense frente no solamente a la bolsa europea, sino a la mayoría de las bolsas internacionales. ¿Qué hay detrás de este comportamiento tan sumamente positivo de la bolsa americana? ¿Cómo puede ser que los beneficios que obtienen las compañías americanas respecto al PIB estadounidense haya alcanzado cotas tan sumamente elevadas y tan lejanas a lo que era la media histórica o incluso los máximos históricos desde 1950? Hay dos factores. En primer lugar, el peso que tienen las compañías que llamamos los 7 magníficos, estas multinacionales en Estados Unidos que son increíblemente grandes y que están liderando todo el movimiento al alza en la bolsa americana desde hace prácticamente una década, que como veis el consenso de beneficios por acción a lo largo de 2024 casi se ha concentrado exclusivamente en estas 7 compañías, porque los beneficios del resto de las compañías, sin contar los 7 magníficos, realmente no han tenido ninguna evolución positiva, sino todo lo contrario. Por tanto, hay una concentración muy grande en pesos pesados que hace que el retorno agregado de la bolsa siga siendo muy bueno, pero tirando cada vez de menos nombres en cuanto a ese comportamiento tan positivo del índice global de 500 compañías. Por otro lado, lo que se ha producido es una transferencia de riqueza por parte del gobierno hacia el mercado de renta variable, y lo vemos aquí muy bien cuando analizamos desde el año 2008 cuántos estímulos monetarios y fiscales se han volcado en la economía estadounidense, con un total de aproximadamente unos 40 billones en ese cómputo agregado, mientras que la realidad es que el crecimiento real del PIB de Estados Unidos en ese mismo periodo de tiempo ha sido de tan solo 6,5 billones. Es decir, se incrementa de forma brutal el endeudamiento del gobierno a través de estos programas monetarios y fiscales,
para crear pequeñas unidades de crecimiento en lo que es la economía, pero mucha de esta liquidez, muchas de estas ayudas que se vuelcan al mercado acaban llegando de forma directa a la cotización de los mercados de renta variable. Evidentemente el coste es lo que veis aquí. La deuda del gobierno de Estados Unidos no ha hecho más que acelerarse de forma cada vez más grande a lo largo de las últimas décadas, y lo que ocurre a partir del 2020 pues es un crecimiento de ese endeudamiento a un ritmo sin precedentes. Por tanto, de ahí la transferencia a la que hago referencia de la riqueza del gobierno hacia, en este caso, no tanto la economía, sino una parte de la economía, que en este caso es la economía financiera, que se mide muy bien con el comportamiento de los mercados de renta variable. Mucha gente me dice, bueno, ya Pablo, pero es que no tienes en cuenta que ha ganado Donald Trump, que va a bajar impuestos, que va a desregular la industria, que va a fomentar Estados Unidos por encima de todo. Digo, es cierto, todo lo que va a plantear Donald Trump debería ayudar a un mejor comportamiento bursátil, pero no nos engañemos. Cuando tuvo lugar el primer mandato de Donald Trump, la situación de la bolsa en términos de precio, en términos de valoración, tanto si lo miramos por Forward PE como si lo miramos por los Long Term Earnings Growth o los Forward Profit Margins, estaban en niveles muy inferiores a los que están hoy. Es decir, que jugar la misma idea de que Trump va a ser el revulsivo de otros 4 años de buen comportamiento bursátil, si no tenemos en cuenta que la primera vez que lleva a cabo este tipo de políticas de estímulo, la bolsa estaba mucho menos cara en distintas formas de valoración respecto a cómo está hoy, pues no sería mirar la situación desde una perspectiva homogénea, ¿no? Estaríamos haciendo una comparativa no de peras con peras y manzanas con manzanas, sino otra cosa distinta. Ya veis que la situación en la que nos encontramos ahora es muchísimo más exigente que la que nos encontrábamos en finales de 2016 cuando gana Donald Trump, y por tanto plantear una similitud en el comportamiento de la bolsa creo que no es del todo realista. La segunda opción que tenemos sería invertir en mercado inmobiliario. ¿Por qué? Dices, bueno, según datos de Banco de España y otras muchas fuentes e instituciones que hacen análisis del mercado inmobiliario en España, falta oferta, es decir, tenemos un problema de que hay mayor creación neta de hogares que lo que llamamos construcción de nueva vivienda, y por tanto ese desequilibrio entre demanda y oferta justifica que los precios sigan subiendo. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que la realidad del mercado inmobiliario en España, por mucho que se queja la gente de cuánto ha subido el precio de la vivienda, la realidad es que cuando la comparamos con otras economías como en Australia, Alemania, Estados Unidos, Canadá o Suiza, descubrimos que el incremento de precios que se ha experimentado en España está muy lejos de la realidad de lo que ha ocurrido en otras áreas geográficas, y por tanto eso nos da una idea de qué podría ocurrir con nuestro país y la evolución del precio de la vivienda durante los próximos años. Por otro lado, si miramos solamente los precios en términos nominales, es decir, sin tener en cuenta la subida de la inflación que ha habido desde el año 2008 en adelante, descubrimos que sí, que podríamos argumentar que el precio de la vivienda, sobre todo en determinadas zonas, en las capitales como Madrid, como Barcelona, en Valencia, en Baleares, etcétera, sí es cierto que podemos decir que los precios ya están a los mismos niveles que estaban en 2008 en términos nominales, pero cuando hacemos el ajuste en términos reales, es decir, restándole el impacto de la inflación, descubrimos que todavía estamos un 25% por debajo de las cotas que se registraron antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Por otro lado, la pregunta que muchos se hacen es, ¿estamos viviendo algo similar al año 2008? Yo creo que no, y la razón es muy sencilla. Por un lado, lo que tenemos es que la tasa de ahorro de los españoles es una de las más altas en las últimas décadas, muy distinto a lo que se registraba a finales de 2007, principios de 2008, por tanto la capacidad de compra del ciudadano en términos medios es mucho más alta que antes, y luego el nivel de endeudamiento. Cuando miramos cuánto endeudamiento hay en los hogares españoles, descubrimos que es de los más bajos de las últimas 2 décadas y media, a diferencia de lo que pasaba en 2008, donde ese nivel de endeudamiento estaba en máximos históricos. Creo que son dos argumentos de peso para justificar que tal vez no tengamos un comportamiento negativo en términos de la evolución de los precios de los inmuebles, a diferencia de lo que ocurrió hace aproximadamente ahora unos 15 años. Además, tenemos otro factor, y es que la banca está siendo muy prudente a la hora de financiar
proyectos a los promotores. Y de hecho, miráis este gráfico de 5 días y vemos cómo la mayoría de los bancos han ido reduciendo desde el año 2018 la financiación a la construcción y promoción inmobiliaria. Y eso está generando una oportunidad, en mi opinión, que yo al menos estoy utilizando, estoy aprovechando, y es participar en la financiación de promociones inmobiliarias, porque existen plataformas que te permiten ahora ejercer ese papel que antiguamente hacían los bancos desde cantidades muy pequeñas. La plataforma que yo utilizo, Stevie's Lend, te permite invertir en proyectos inmobiliarios desde cantidades muy pequeñas de 250 euros, y la rentabilidad anual que han obtenido este año ya supera el 11%, y además los proyectos tienen garantías reales. Para que os hagáis una idea, y voy a quitar mi imagen de en medio, aquí tenéis un poco las cifras de Stevie's Lend. La rentabilidad media desde que se inicia su actividad es en torno al 10%. Han tenido fondos captados por valor de 123 millones de euros, han hecho 87 proyectos financiados ya al 100%. Y como veis va creciendo. En 2022 financiaron 12 millones, en 2023 33, en 2024 hasta la fecha 70 millones, y el número de proyectos simplemente este año que ya han financiado son 32, con garantía hipotecaria de primer rango en todos los proyectos, y además es una compañía que está regulada por la CNMV. Como veis aquí, estas son mis inversiones. Yo estoy montando una cartera que espero que tenga al final unas 10 financiaciones de distintos proyectos. De momento llevo 3, con la cuarta ya pedida, y bueno, ya os contaré cómo evoluciona a medida que vaya avanzando el proceso, y os diré cuál es mi experiencia real en el retorno que voy obteniendo respecto a lo que en principio debería obtener. Aquí tenemos las rentabilidades que en principio ofrece cada uno de los proyectos donde yo me he metido, y como digo, no tendré ningún problema en adelante en deciros más o menos cómo evoluciona esa inversión. En este momento la que estoy contemplando es la próxima apertura que veis aquí en el viso, y tienen otros proyectos en estudio, y podéis analizar todo tipo de proyectos que ya han sido financiados, como veis, con una gran variedad en cuanto a sitios, en cuanto a tipo de proyectos en sí mismo, tipo de promoción concreta. Y es una plataforma muy sencilla de utilizar, que como digo, yo ya he empezado, ya os iré dando pistas de qué tal funciona y qué retornos voy cosechando en la realidad al final de los proyectos. Lo segundo que querría plantear es inversión en bonos. Estamos hablando de la posibilidad de comprar deuda pública con unas rentabilidades que ahora mismo se antojan muy buenas comparativamente a lo que teníamos antes. Recordad que durante un tiempo se llegó a dar la circunstancia de que había hasta 18 trillones de dólares de deuda que cotizaba con rentabilidades negativas, por tanto no tenía ningún sentido comprar bonos. Y ahora pues ya veis que en Estados Unidos y en Reino Unido prácticamente te puedes mover en inversiones de cualquier plazo hasta 10 años con rentabilidades que van desde el 4,10, 4,20 hasta el 4,65%. Y luego si te vas a Europa, evidentemente España ofrece poca rentabilidad en el bono, pero en el caso italiano a 5 años ofrece casi un 3%, a 10 años ofrece casi un 3,5%. Existe la posibilidad de trabajar con la idea de invertir en bonos con el único objetivo de perseguir compensar el efecto de la inflación, es decir, si obtengo por mi inversión en renta fija con muy poco riesgo una rentabilidad que es ligeramente superior a la tasa de inflación, quiere decir que no estoy perdiendo capacidad adquisitiva. También podríamos plantear invertir en oro. En este caso, lo que estamos hablando es de la posibilidad de comprar o bien oro físico o bien hacerlo en términos sintéticos, es decir, a través de un ETF. Y ahí siempre me preguntáis, ¿y cómo lo haces? Digo, bueno, yo lo hago con un ETF que se llama ETC, con réplica física. Me da bastante más flexibilidad a la hora de reducir mis posiciones que cuando tengo la compra hecha digamos en lingotes o en monedas. Y me gustaría enseñaros dónde estamos. Ahora todo el mundo habla de la inversión en oro. Creo que estamos en un punto donde no es tan satisfactoria la compra de este activo, no porque no crea que va a seguir subiendo. De hecho, si creyese que no va a haber movimientos adicionales al alza, evidentemente sería el primero en no querer tener parte de mi patrimonio invertido en oro, pero yo he reducido a la mitad mi exposición recientemente, cuando cada vez veo más gente hablar de que el oro va a llegar a 3.000, que el oro va a llegar a 5.000, etcétera, etcétera.
Si miramos la gráfica del oro en términos técnicos, lo que descubrimos es que el comportamiento del oro ha sido muy bueno, ha tenido un 2024 claramente positivo, mantiene una tendencia estructural desde el año 1971 claramente alcista, una tendencia desde el año 2000 también muy positiva, con un apoyo que se produjo recientemente, antes de la subida del último proceso impulsivo que veis aquí, pero si unimos los máximos, que simplemente es una referencia, ya hemos alcanzado esa altura, y la proyección de la estructura de consolidación lateral que duró aquí varios años era la cota de 2700 y también hemos llegado. Por tanto, no quiere decir que el oro no pueda seguir avanzando y teniendo buen comportamiento. Evidentemente es una forma de protegerte contra la pérdida de capacidad adquisitiva por la inflación. También tenemos las compras que están llevando a cabo los bancos centrales, que es una demanda real, pero no sabemos cuánto tiempo se va a mantener. Y bueno, viendo el gráfico, dices sí, tiene buen aspecto, a medio largo plazo parece que tiene sentido mantener esta posición, pero el momento actual pues no invita precisamente a ser el punto en el que comenzamos a cargar nuestra posición en este tipo de activos. Si miramos la otra opción que se ha puesto en boca de todos, que es invertir en Bitcoin porque está haciendo máximos históricos, tendríamos un poquito una señal similar, ¿no? Dices, llegas tarde a comprar Bitcoin, digo, depende. Evidentemente hay gente que habla de que va a llegar a 1 millón, hay gente que habla que va a llegar a niveles claramente por encima de los 100.000. El objetivo que yo tenía en mente originalmente era los 100.000. Posteriormente hice un análisis donde, teniendo en cuenta los procesos del halving, trabajaba con una suposición de un objetivo en torno a 140.000, más o menos entre los meses de abril y octubre del año próximo, todo con lo cual quiere decir que todavía quedaría capacidad de revalorización. Y si miramos esto en un gráfico grande, aquí veis un poco la tesis, ¿no? Podrías decir que el canal en el que se mueve Bitcoin desde el año 2014 da un potencial muy grande todavía hacia arriba, porque estamos en lo que es la base de ese canal ascendente. Tenemos cosas que no están muy bien, como por ejemplo una sobrecompra extrema por parte de indicadores como estocástico, pero es cierto que no está acompañada de una sobrecompra extrema equivalente en RSI como pasó en otras ocasiones, y que fue el detonante del famoso cripto invierno, donde se producen correcciones del 70 al 80% en el caso de Bitcoin. Aquellos que lo ven más positivo creen que nos vamos a ir aquí arriba. Evidentemente la escala de precios lo que muestra es un lapso de tiempo de 15 años, con lo cual que nadie piense que este tipo de objetivos, incluso si se alcanzan, va a ser algo que se consiga en cuestión de semanas o meses. Pero para aquellos que son más creyentes en la criptomoneda, evidentemente defienden esa tesis de que queda mucho recorrido todavía por arriba. Aquellos que son más cautos, lo que vienen a